momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN. Es momento de la y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos a todos ustedes en esta segunda edición de AFN Político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García y permítame usted darle la bienvenida a este espacio a través de la opción de Facebook Live. Por supuesto, también les reitero, estamos transmitiendo a través del portal de Agencia Fronteriza de Noticias en www.afntijuana.info. En el canal 73, la opción de televisión por cable, que nos lleva hasta Yuma, Arizona, San Luis Río Colorado y lugares circunvecinos, pues en horario diferido en punto de las 3 de la tarde. No lo olvide, canal 73 de CNR Estatal, esta plataforma de la hermana República de Playas de Rosarito, donde el equipo que encabeza nuestro amigo Mario Rivera, pues retoma la señal de Agencia Fronteriza de Noticias surgida acá en Tijuana y la lanza al resto del estado, a la región. Es entonces un verdadero privilegio estar llegando a todos ustedes. En plataforma de YouTube también, por supuesto. Yo saludo con mucho gusto a don Enrique Osuna, que ya está aquí. A don Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, buenas tardes. A Alberto Villalobos también nos acompaña, muy buenas tardes. Son ustedes muy amables. Y Jorge Castillo, de igual manera nos acompaña. Oye, que por cierto, déjenme pasar el chisme, ¿no? Perdón, la pieza informativa que nos ha compartido Jorgito Castillo, ¿no? Que nos lo compartía desde anoche al término de la transmisión nocturna. Un dato interesante, mire, sobre cómo la pandemia ha golpeado a muchos sectores de la población. Bueno, a todos, pero a unos más que otros. Y hay sectores muy visibles de la población por actividad, por presencia social, etcétera, etcétera, que han tenido efectos distintos. Pero ayer nos compartió un dato en el que no habíamos pensado, pero tiene toda la razón. Y nos decía, porque él, yo debo decirlo, y creo que no peco de indiscreto, él es evangélico, ¿no? Y entonces decía, bueno, pues
En todo caso, las iglesias también han sido afectadas, ¿no? La Iglesia Católica, con toda seguridad, no participa de ella, no forma parte de ese tipo de creencia, pero finalmente como institución dedicada a atender la parte espiritual religiosa de la comunidad, también tiene una vida económica. En la Iglesia Católica recibe dinero, no le puedo decir si es mucho o es poco, es un dato que puede ser relativo. En la Iglesia Católica recibe pago de diezmo, recibe lo que conocemos como limosna en las homilías, pero las homilías están suspendidas, ¿no? Eventualmente hay gente que sigue cumplidamente dándole sus apoyos o les lleva alimentos también. La solidaridad se expresa de muchas formas y en uno y otro sentido. Y entonces nosotros sabemos que en la Iglesia Católica hay además una acción pastoral orientada al apoyo social. Desde siempre la Iglesia Católica tiene un brazo ejecutor de esa pastoral social a través de la comunidad laica que se involucra, participa, aporta, lleva, trae, pone su tiempo, pone dinero, pone cosas materiales. Y siempre hay alguien a nombre de la Iglesia Católica apoyando a una comunidad, llevando despensas a otras, llevando servicios a otra comunidad, atención médica, atención espiritual, por supuesto. Pero la Iglesia, las denominaciones religiosas con menor presencia, que también cuentan finalmente, pues viven una experiencia similar. Nos decía Jorge Castillo anoche en un dato que le agradecemos que nos comparta, pues las alianzas evangélicas, las iglesias evangélicas, pues también están haciendo agua, no hay dinerito. Los pastores que viven de eso, por supuesto, como en la Iglesia Católica, pues tienen un ingreso mínimo, por lo menos, pues tampoco tienen ingreso. Y algunos pastores han empezado a vender cosas, fíjese, para ganarse la vida, pero en el proceso también actúan de manera solidaria y subsidiaria con gente en la comunidad que saben que puede estar, pues francamente, en peores condiciones que ellos, ¿no? Siempre podrá ocurrir eso. Si alguno de nosotros está de pronto en una condición muy complicada o apretada por la crisis económica, pero luego llega alguien a su puerta y dice, nopales, nopales, y es una señora con su niño que anda de puerta en puerta vendiendo nopales, o una persona, un adulto mayor que desafiando el riesgo de la contingencia sanitaria sale a ganarse el pan, pues uno la piensa, ¿verdad? Y dice uno, pues a lo mejor no necesito nopales o no son de mi agrado, pero esa señora está haciendo un esfuerzo enorme para salir a ganarse unos pesos. Bueno, pues yo nomás tengo 3 pesos, pero pues ahí le va 1 peso, ¿no? Es una forma de ser subsidiario, de ser solidario en esta circunstancia. Y me dicen que ha ocurrido algo similar con pastores de las iglesias evangélicas. Y algunos de ellos pues se han puesto a vender, no sé cómo le hacen, no sé cómo, con quién entablaron algún acuerdo, pero pues cada quien según sus relaciones y sus amistades y sus contactos. Y hay quien anda vendiendo, por ejemplo, tapetes sanitizantes. Ya sabe usted que es una nueva tendencia esta, que se suma a las medidas de seguridad. Bueno, son tapetes de plástico, de un estándar de más calidad, que resiste el paso de uno por esos tapetes, se llenan de agua con cloro o cualquier otro sanitizante. Y un segundo tapete, ya de algún tipo de textil, donde uno termina de limpiarse los zapatos antes de entrar a casa. Se usa en los comercios hoy día, en fin. Y hay quienes andan vendiendo cubrebocas, ¿no? N95, pues que paquetitos de 3, paquetitos de 5. Y nos compartió Jorge Castillo algunos de estos datos y de estas imágenes. Dijimos, oh, pues sí,
es comprensible, tiene razón. Así que ya nos apuntamos, mi estimado Jorge Castillo, ¿no? Por supuesto. Qué interesante dato esto. Hay muchas historias como esa seguramente, algunas otras que desconocemos, pero son historias que hacen rescatable la dimensión humana de esta comunidad, porque finalmente eso somos, seres humanos hermanados por una ubicación geográfica, por una realidad socioeconómica y por una red de relaciones interpersonales que nos convierten en una gran familia, una familia grande y también una gran familia, por supuesto. Son cosas distintas, pero finalmente van de la mano. Somos una familia grande y tenemos que pensar invariablemente en el prójimo, es decir, en el próximo, ¿no? El que está cerca de nosotros. Y eso es una realidad que creo que ha quedado patente en el transcurso de esta pandemia, porque como suele suceder con todas las crisis, estas sacan lo mejor y lo peor de uno. Y me atrevería a afirmar que lo que ha predominado es la mejor parte del ser humano, esa parte que es sensacional, que difícilmente habríamos tenido la oportunidad como comunidad de vivir una circunstancia que nos une, que nos hermana, aunque mire, paradójicamente nos aleja físicamente, ¿no? Esto es muy interesante y muy curioso. No nos podemos tocar, no nos podemos abrazar, no nos podemos expresar el afecto de manera tangible, material, física, presencial. Es una delicia poder abrazar a alguien y decirle cómo te quiero, me caes a todas margaritas, darle un beso a alguien, en fin. Y hemos encontrado, sin embargo, la forma de hacerlo y de expresarlo, aunque sea vía online, en estos contactos y comunicaciones en video, pero pues hemos aprendido a decir como un sustituto del encuentro personal, hemos aprendido a decir cuídate, te quiero mucho, te mando un beso, eres lo mejor que me ha pasado, etcétera, etcétera. Entonces estamos viviendo una experiencia que no tiene precedente, ¿eh? Así que esto es de lo más extraordinario que podríamos aprender, una de las mejores lecciones que podríamos aprender de esta experiencia generacional, porque somos la generación de la pandemia COVID-19. Ninguna otra podrá vivir esto. Y tal vez tengan que esperar 50 años o 100 años o 20 a lo mejor para vivir una experiencia similar, su propia experiencia, en otro contexto social, económico y político, pero finalmente lo que subyace en el fondo, pues es la parte, la dimensión humana de esto, porque no hay humanos, no hay esta experiencia. Los edificios no tienen vida, los puentes tampoco, los paisajes tampoco, por más hermosos que sean, y lo que hace una diferencia es la existencia del ser humano y lo que éste genera en torno a sí mismo, y lo que produce, derivado también de su interacción con otras comunidades, con otras sociedades, con la sociedad del momento. Así que ha sido extraordinario esto, no hay que olvidarlo. Es más, vamos a pasar a la historia. Fíjense nada más, el 2020 no va a ser, después de todo, un año perdido. No, querámoslo o no, vamos a dejar un legado increíble a las generaciones por venir. Por una razón y nada más por una razón. Porque nadie antes que nosotros, ni cuando vivieron la peste negra y la
gripe española y todas esas cosas, ni antes, ni en aquellos días, pudieron haber plasmado como nosotros sí lo vamos y lo estamos haciendo, plasmado nuestra experiencia cultural. Cuando nosotros hayamos muerto, esta será la historia con mayores referencias y elementos. Va a ser el legado a las siguientes generaciones. ¿No le parece extraordinario eso? ¿Y sabe por qué? Porque hoy tenemos avances tecnológicos que nos conectan con el mundo entero. Hoy tenemos tecnologías de la información que nos permiten documentar e inmortalizar en video, en mensajes publicados en redes, en memes, en textos literarios nuevos, extraordinarios, en aportaciones que todos hemos visto en las redes sociales, con mensajes propositivos, con mensajes de aliento, con cuánta cosa. Una diversidad increíble de expresiones, todas en torno a la solidaridad, ¿no? Por eso me fascina, por ejemplo, ese poema de un cubano que es acompañado de música, pero también de un texto genial, en donde salen artistas conocidos contemporáneos, Andy García, la figura más relevante, Angélica María, su hija Angélica Vale y otros personajes latinoamericanos, hablando de cuando termine cuando la pandemia se haya ido, nos volveremos a abrazar y cantaremos a la vida. Y ese tipo de expresiones que se quedan para la historia. Hay gente allá afuera que con esa enorme visión que tiene, con esa perspectiva de las cosas, le aseguro que está atesorando todas estas expresiones que hablan de la dimensión humana de esta experiencia histórica. Lo que ha ocurrido en Europa, lo que hemos visto en Europa, imágenes, escenas, cantos, que se quedan como íconos, como emblemas de lo que estamos experimentando y que se van a quedar para siempre. Oiga, la imagen de ese tenor polaco extraordinario cantando un aria que es también igualmente emblemática y se ha convertido en un clásico de la ópera de Turandot, en esa área de Vincheró, ¿no? Penseré, que además es un portento, yo le quiero decir, porque es un tenor polaco que sostiene la última nota como por 6 compases. Ese es un tramo de tiempo enorme, una capacidad de retención y administración pulmonar del oxígeno. Y mire usted que hoy el oxígeno tiene un valor esencial, sobre todo cuando hablamos de que COVID tiene afectaciones a las habilidades y capacidades respiratorias. El oxígeno es la vida. Entonces, este hombre hace gala de una interpretación increíble, ¿no? Qué forma de terminar. Es más, creo que se va a quedar como la interpretación más emblemática y poderosa solo después de Pavarotti, que se volvió espectacular, porque se volvió popularísimo, entre otras cosas, por esa capacidad de interpretar de una forma espectacular esa aria, ¿no? Se convirtió en su insignia. Nessun dorma, no se duerman, es el título. Esa es una imagen extraordinaria. ¿Y qué me dice de la imagen de aquellos policías que van, colocan un arreglo floral en el patio de un vecindario? Uno de ellos no recuerdo bien en este momento si se hinca o guarda un minuto de reverencia mientras se oye en la bocina de la patrulla una interpretación del Ave María, ¿no?
y está en medio de una comunidad a la que fueron, porque ese es su área de Rondín, a la que fueron para recordar a las víctimas de COVID que ya no salían a los balcones en ese vecindario, a los que ya no volverían a saludar. Entonces, claro que se quedan en la memoria de forma perenne, increíble, ¿eh? Entonces, fíjense nada más si no estaremos siendo testigos privilegiados de esto que es la pandemia 2020. Así que 2020 nos va a convertir, y no hay que perder de vista esto, nos va a convertir en depositarios de una experiencia cultural generacional que vamos a legar, querramos o no, porque ahí están los testimonios que quedan para la posteridad, cómo vivimos y cómo afrontamos la pandemia y cómo queremos que nos recuerden a los de la generación de la pandemia 2020, la generación del COVID-19. ¡Qué interesante! Ya ni me acuerdo por qué les estaba platicando todo esto. Ah, sí, por el asunto de lo que están haciendo algunos pastores evangélicos para sobrevivir, mientras se tienen sus responsabilidades hacia su comunidad evangélica, pues, ¿no? Lo hacen también sacerdotes católicos. Sí, la comunidad católica también vive de otra manera esta experiencia con sus propias características, así que ha sido muy interesante. ¿Qué pasó aquí con la transmisión? ¿Algún problema? No, ¿verdad? ¿No se ha cortado? No. Ya me dijo alguien aquí, ¿cómo hablas, García? ¿No? Ya mucho rollo, noticias. Bueno, qué forma de volverme a la realidad. Déjame tomar un buche de agua para agarrar viada. Qué rica está el agua hoy. Sí, yo supongo que estamos como a 35 grados centígrados. Hay calor húmedo, así que así un poquito de tono caribeño a este calor. Y un tecito no cae mal. Que conste que no elegí intencionalmente una taza obsequio del Instituto Estatal Electoral porque vayamos a abordar el tema electoral. No, es mera casualidad. Pero seguramente ya sabe que el Instituto Nacional Electoral está finalmente estrenando consejeros, 4 consejeros. Son Norma Irene de la Cruz, es una mujer involucrada, activa en temas electorales desde hace bastantes años. Empezó como capacitadora electoral en el 94, considerada la célula de la organización de las elecciones en México. Es licenciada en periodismo, tiene un máster, una maestría en gestión del mantenimiento de la paz por la Universidad de Turín, Italia. Comunicadora de 46 años, ofreció sus servicios profesionales al entonces senador del PRD y luego de Morena, cuando todavía no era partido, Rutilio Escandón, hoy gobernador de Chiapas. Rutilio Escandón estuvo en tierras bajacalifornianas hace algunos años, en los 80, yo debo decirle. Trabajó en un periódico además. Hoy es gobernador de Chiapas, por supuesto. Se decidió cambiar el ejercicio del periodismo por la política hace ya también bastantes años y es el gobernador. Es una mujer vinculada a partidos, sí. Carla Astrid Humphrey, de igual manera, es ya una nueva consejera del Instituto Electoral. Fue directora general adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera, razón por la que se ha venido especulando desde hace varios días que era no el gallo, sino la gallina, ¿no? Digo,
con todo respeto, pero de el gallo del titular de la unidad financiera, de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, el señor Santiago Nieto. Está también José Martín Fernando Faz, nuevo consejero que ha participado en algunas luchas cívicas cuando las elecciones estaban bajo control del Estado. Era consejero del Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí. Tiene maestría en Derechos Humanos y Democracia por la FLACSO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Abierta de San Luis Potosí. Y otro más. Tiene un nombre raro, Uk Kibe Espadas Ancona. Pues es un hombre de clara militancia política. Ha transitado por varios partidos de izquierda, PRD entre ellos. Fue secretario de Formación Política en el entonces dirigente Andrés Manuel López Obrador. Usted comprenderá que no es gratuito que se comente, por supuesto, que su arribo al INE pues es producto de las negociaciones y el dominio de Morena, lo que se ha venido afirmando desde hace por lo menos 48 horas es que estaba más que cantado que eran las figuras fuertes. Uno de ellos impulsado por el PAN, otro por Santiago Nieto y dos por Morena. Suponiendo que, Santiago Nieto trabaja para el gobierno de la 4T, ¿no? Finalmente, lo que eso signifique, pues. Así que ellos son los nuevos consejeros, justo cuando me está por iniciar formalmente el proceso electoral 2020-2021. A ver, ¿quién nos acompaña por aquí? Luis Pablo Esparza ya también nos acompaña. José Enrique Ibarra ya estaba con nosotros. Leti Flores, muchísimas gracias. Dice mi tocayo, es lo interesante de este programa, la diversidad de temas y la apertura de criterio es siempre con una... Hombre, muchas gracias, tocayo. Muy amable. Pues mire usted, aquí está Jorge Castillo. Es el tenor Leszek Zwierzyński. ¿A poco no fue espectacular? Ha estado circulando en redes, ¿no? Un hombre ya de edad avanzada, cabello desordenado y largo, porque pues evidentemente no puede ir con el peluquero, ¿no? Por el riesgo sanitario, ya lo sabe usted. Y se le ve llegando al patio central de una comunidad rodeada o conformada por edificios de 3, 4 pisos, ¿no? Y se empiezan a abrir las ventanas conforme se escucha en el poderoso Nessun Dorma. Es además un tenor de un rango de voz poderoso, increíble, de un gran color de voz, ¿no? Así que, sí, ese tenor. Búsquelo, si se lo envían, si le llega por red, por WhatsApp, disfrútelo, porque es un regalo a los sentidos. Como muchas otras interpretaciones producidas en esta condición de pandemia y que están circulando, estos ensambles logrados a distancia por los músicos de una orquesta, por ejemplo, ¿no? Para recrear un clásico de la música, o para obsequiarnos algo de los Beatles, por ejemplo, ¿no? Qué maravilla, de veras. Es un privilegio. Que cierre, es lo que digo, cómo prolonga la última nota, ¿no? El vincheró, la palabra venceré, ¿no? El licenciado Jerry Vázquez Alfaro también nos acompaña. Y por supuesto,
Me dicen que ya merito se conecta con nosotros una funcionaria del Instituto Nacional Electoral en Baja California para compartirnos los pormenores sobre la reapertura de los módulos del Instituto Nacional Electoral para que quienes hayan tramitado su credencial o la renovación de la misma puedan pasar por el documento. Ya sabe usted, porque aquí nos lo dijeron hace un tiempo, debido a la pandemia los módulos se cerraron y la autoridad, en este caso el Consejo General del INE, del Instituto Nacional Electoral, decidió mantener la vigencia de las credenciales de elector para como identificación o para uso electoral en vía de mientras, pues porque la situación lo ameritaba, ¿no? Era necesario cerrar los módulos de atención a la población y nos dijeron, ya regresaremos. Bueno, pues ya efectivamente ya se tomó la decisión, se hace efectiva en unos días más, pero los detalles sobre esta reapertura es lo que nos van a compartir y vamos a estar aquí al pendiente. De hecho, ya deberían estarse conectando en este momento. Si no me equivoco, vamos a tener un enlace con la licenciada María Luisa Flores Huerta, que es vocal ejecutiva de la Junta Local del INE en Baja California. Por su pollo, que sí. No, todavía no se materializa el enlace, pero bueno, aquí estamos al pendiente. El sistema nos muestra el momento en que se conecten y se lo vamos a compartir. Ya regresó su chamba, ya pues más o menos recuperado el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, a este hombre que se salvó de milagro, después de ese tremendo atentado en donde nomás faltó que le tiraran con meteoritos y esas cosas. De veras que tuvo muchísima suerte. Sostuvo sus primeras reuniones programadas. Te recuerdo que él recibió por lo menos 3 disparos. Y en relación con este asunto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dice que se han dado instrucciones a los mandos operativos de la policía con el propósito de atender los asuntos más relevantes que se han quedado pues suspendidos, porque hay cosas, por ejemplo, que requieren firma. La parte formal, algunas le eran llevadas al hospital para que las desahogara, por supuesto, pero hay cosas que no caminan igual si el jefe no está ahí, ¿no? Supervisando, ya lo sabe usted. Ricardo Acevedo, qué gusto saludarte, Ricardo. Un abrazo, muchas gracias. Así que ya regresó a su chamba, a ver cómo le va, a ver en qué queda la investigación. No nos han actualizado el dato, el gobierno federal no nos ha dicho cuáles son los resultados de la investigación, qué pasó con los detenidos, qué han confesado. Hay más detenidos, aparte de los 12, la primera cifra que en realidad subió casi de inmediato. Hubo una respuesta veloz de las policías locales, de la policía local. Eso ayudó a desalentar a los atacantes y hacerlos correr, ¿no? Aunque siguió el intercambio de disparos, pero finalmente, por más que se movilizaron, lo cierto es que la policía local fue muy efectiva en la intervención. Por eso no pasó a mayores, pero lo habrían quemado, lo habrían incinerado, iban preparados para prenderle fuego a la unidad con bombas Molotov. Los iban a quemar vivos eventualmente si no lograban traspasar el blindaje por completo con esas armas que llevaban. El combustible no tiene
límites para entrar por cualquier rendija, así que habrían estado en un predicamento severo. Si hubieran llegado hasta ese punto, no las alcanzaron a detonar, que sepamos, pero en fin. Mientras tanto, le quiero compartir otro dato. Le invito a informarse en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias. Estamos subiendo al momento las cosas que están ocurriendo. No se conecta la vocal ejecutiva del INE y yo quiero aprovechar para compartirle algo local, muy a propósito de temas que quizá no son espectaculares, no son nota principal, nota de 8 columnas. A informarse en el portal de Fronteriza de Noticias. Estamos compartiendo yo subiendo al momento las cosas que están ocurriendo. Prefiero compartirle. No se conecta a otra persona porque la vocal ejecutiva del INE es algo que ocurrió esta mañana justo en la delegación de la mesa. Un recorrido del alcalde. No, ella es Meli Rodríguez, síndica procuradora. Qué sesión la de ayer en Cabildo, se puso ruda la señora. No, yo la vi hasta temblando. Déjeme decirle, que ya no la vemos aquí a la funcionaria del INE. No aparece. Deben haber tenido algún problema para conectarse. Estamos aquí preparados para cacharlos, por decirlo de alguna manera, técnicamente. Aquí debería aparecer de un momento a otro, pero bueno, mientras debemos aparecer, yo sí quiero compartirle esto. Nomás, aguántame tantito. A ver. No, se está poniendo. Sí, ya está aquí. Ya apareció, la tenemos aquí. Ya habíamos platicado con ella en otro momento. La vocal ejecutiva del INE en Baja California. Ahí está, ya la vimos. Y tiene además, ojalá pudiera centrar un poco más la toma para que aparezca allí al centro del recuadro. Si es tangente. Sí está perfecto. Y sin más trámite, vamos con nuestra invitada del día de hoy. Ahí la tiene usted. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Hola, Enrique. Muy bien. Buenas tardes. Con el gusto de volverte a saludar. Y tiene además, ¿sabe qué? Tengo rebote de audio. Ojalá pudiera bajarle un poquito el volumen. Allá usted. Sí. ¿Se da usted cuenta Ahí se escucha mejor? Ahí la tiene usted. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Ahí nos estamos escuchando. Enrique, muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gusto de volverte a saludar. Igualmente, bienvenida. ¿Sabe qué? Tengo rebote de audio. ¿Tiene usted por ahí las bocinas encendidas? Allá usted. A ver, a lo mejor es aquí. ¿Se da usted cuenta del Ahí se escucha mejor? Son los detalles. Ahí nos estamos escuchando. ¿Qué tal? Bueno. A ver. Creo que ahora sí sin interferencias, ¿no? A ver, adelante. Bienvenida, qué gusto. Gracias, Enrique. Gracias por el tiempo y gracias por la entrevista. A ver, ahora sí, promesa cumplida, ya se reabren los módulos finalmente, ¿no? Así es, Enrique. Como bien dices, promesa cumplida de nuestra parte, que quedamos que regresaríamos contigo a avisarte sobre la reapertura y efectivamente, fíjate que a partir del 3 de agosto estamos otra vez operando los módulos. De 17 fijos que tenemos, comenzaremos con la apertura gradual de 13 y a partir del 17 de agosto iremos a abrir 4 restantes que nos quedarían pendientes dentro del total de módulos fijos que operamos en el estado. Y a partir del 3 que iniciamos, solamente lo haremos, Enrique, con entrega de credenciales. Así es que es como vamos empezando esta reapertura, Enrique.
Entonces es entrega de credenciales tramitadas previamente. Así es, aquellas credenciales que se quedaron en nuestros módulos desde el 23 de marzo que cerramos estarán a su disposición a partir del 3 de agosto, excepto de los 4 módulos que comenté que no se abrirán, y que esos 4 módulos hay que tener en cuenta algo muy, muy, muy importante. En su momento, cuando se abran el 17, estarán a disposición las credenciales y los trámites a su vez. Es decir, que el resto de los módulos les daremos 2 semanas exclusivamente para la entrega, pero a partir del 17 también estos módulos se suman a todos los trámites que conocen habitualmente, como inscripción para los jóvenes de 18 años en adelante, como cambio de domicilio, corrección de datos, corrección de dirección y todos aquellos trámites que seguramente la ciudadanía está esperando. Ya lo creo que sí, deben estar como agua para chocolate, esperando, por supuesto, con la interrogante sobre cómo lo van a hacer para que se garantice la seguridad de los empleados del instituto, pero también de los usuarios del servicio. Así es, Enrique. Fíjate que la primera parte de esta estrategia de reapertura, pues evidentemente tiene que ver de manera total con la reapertura de con esta reapertura gradual, tiene que ver de manera total con el tema de las medidas sanitarias. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a abrir cuidando el aforo de la ciudadanía. Por eso también, insisto, iniciamos solo con entregas, también por el rezago que traíamos del momento en que se determinó el cierre. Y estas medidas sanitarias, insisto, prevén toda esa parte. Una de las grandes previsiones, Enrique, déjame numerarla como la primera condición para poder aplicar las medidas sanitarias, es contar con una cita, Enrique, cosa que siempre, ya tiene muchos años que tenemos las citas a disposición, pero hoy ya no son una opción. Antes era como quien desea sacar una cita y no tardarse en su trámite, lo hacía. Y había mucha gente que llegaba sin cita, Enrique, pero ahora no, ahora para nosotros es una condición contar con la cita como parte de las medidas sanitarias porque nos permitirán guardar la distancia y no tener nuestras salas de espera con un aforo mayor al 30%. Así está diseñadas las citas. Así es que, por favor, nadie que no tenga cita acuda a los módulos porque no los vamos a atender sin cita. No es como antes, no es que yo llego y necesito y por favor atiéndame. Hay un sistema de citas que estará operando de manera obligatoria para que puedan acceder a un trámite, ya sea entrega, Enrique, o ya sea cualquier trámite que se abra a partir del día 17 de agosto. Quiero ser muy clara porque como anteriormente no usábamos la cita, seguramente hay gente que podrá creer que además solo es para los trámites. No, es también para la entrega y ya es para todas las personas que acudan a los módulos, tendrán que hacerlo exclusivamente bajo una cita. La otra gran medida, Enrique, que bueno, todo el mundo ya la conoce, se está aplicando en todos los lugares, es el uso del cubrebocas. Es obligatorio. La toma de temperatura es obligatoria. El tema del gel antibacterial, aplicárselo antes de entrar a la instalación es obligatorio. Si alguien no cree, no empatiza con la idea de usar cubrebocas, no cree en el virus o tiene una opinión distinta a ello, lo respetamos, pero entonces que no acuda a nuestros módulos, Enrique, porque no vamos a recibirlo. No porque sean propiedad nuestra, lo aclaro, los módulos son espacios públicos, pero como espacios públicos tienen reglas que cumplir en respeto a toda la ciudadanía, que yo estoy segura que en su mayoría no tendrá ningún inconveniente en cumplir estas normas que son de cuidado para ellos y para los funcionarios. Y luego desde ahora, para que por favor nos ahorren los tiempos de discusión con nuestros funcionarios, que si alguien llega con una idea diferente del cubrebocas o de la toma de temperatura, no los cuestionen ni traten de debatir con ellos, ni traten de argumentarles por qué no van a usarlo, por qué no van a dejarse tomar la temperatura. No es necesario. Los funcionarios no son expertos en salud como tampoco lo somos nosotros. Ya hay un grupo consultivo del INE que son expertos de primer nivel, epidemiólogos, directores de institutos que hoy están tratando casos COVID, gente muy, muy prestigiada que ha determinado que esas son las mejores medidas. Entonces, que si nosotros discutimos si sí o no es ocioso, porque nosotros no somos expertos en el tema, y ellos aplican reglas. Y quiero ser muy enfática en eso, porque sabes que eso pudiera ser uno de los grandes problemas que enfrentáramos en la reapertura. Entonces, sí les digo, por favor, ahora no discutan, porque lo único que va a suceder es que retrasan el trámite de otra persona, retrasan el tiempo de su propia atención, ponen en riesgo para, si hay una diferencia de opiniones,
esto de la sana distancia es muy fácil que se rompa si empezamos con diferencias de opiniones. Entonces no hay más. Quien no le guste cumplir estas normas lo vamos a respetar, pero no podrá acceder tampoco a nuestro espacio porque hay reglas y así como no lo podemos nosotros obligar a pensar como nosotros querramos, pues tampoco él nos puede obligar a romper las normas o ella en este caso. Entonces, estas medidas son indispensables, Enrique. No hay manera, si alguien dice, voy, aunque no tenga cita, igual y si me atienden, no. O sea, desde ahora le contesto no. Estoy siendo muy clara y no de manera a medias, porque esa es la respuesta. No, no vayas. No tienes cita, no vayas, por favor. No quieres usar cubrebocas, no vayas. No quieres que te tomen la temperatura, tampoco acudas, porque todas esas son normas sanitarias que serán forzosas. No quiero que me apliquen gel, tampoco, porque sí te lo vamos a aplicar. Entonces, hay que cuidar mucho de cumplir estas reglas que nos permiten cuidar a la ciudadanía y cuidarnos nosotros. Otra cosa, Enrique, como vamos con todos los trámites hasta el 17 de agosto, la gente tiene que cuidar de hacer la agenda de su cita ya y de manera correcta. No agenden, por favor, citas para trámites antes del 17 de agosto porque les serán canceladas. Por favor, permitan que esas citas sean realizadas por gente que ya tiene un trámite y que efectivamente se le va a atender. El sistema no está habilitado para trámites. No desperdicien una agenda, porque ya se abrió la agenda para el 17 de agosto y el hecho de haberla aperturado implicó liberar todo el calendario. Entonces, para que no tengamos casos de gente que está agendando en época de entrega, trámites cuando el propio sistema te arroja una leyenda y te dice estos trámites a partir del 17 de agosto. Hay quien de todas maneras no le importa y lo está agendando antes. Por favor, no lo hagan. No los vamos a poder atender. El sistema está habilitado para entregar credenciales. Entonces, ¿cuántas credenciales se van a entregar en el caso de Baja California? Tenemos pendientes casi 30,000, Enrique. De los 4 módulos que tendríamos cerrados, estarían ahorita pendientes aproximadamente casi 6,000, casi una cifra cerrada de 6,000, está muy cercana. Entonces tendríamos ahora ya a disposición a partir del del 3 de agosto, 23,000 aproximadamente formatos, porque son casi 30,000 los que hay, es más, casi 24,000 estarían a disposición. Y para que puedan ya ser entregados. Creemos que si la gente agenda, si lo hacemos con orden, podemos hacer un avance muy importante en las entregas. Traemos casos de entregas de credenciales que están mucho antes de lo cercano a lo último del cierre, es decir, trámites que no son ni siquiera de este año, traemos credenciales de antes. Ojalá fueran por ellas y ojalá quienes estuvieron con la necesidad de las credenciales ahora vayan lo más pronto posible y agenden su cita, ¿no? Por supuesto. Caray, 30,000. ¿Cuánto tiempo llevaría entregarlos? Mira, están las citas contadas al día de hoy como aproximadamente en 12 minutos, porque también están considerando que se tiene que hacer la limpieza de las unidades cada que se retire un ciudadano. Entonces, ahora hay que sumarle a la atención del tema de la limpieza. La desinfección de los espacios cada que un ciudadano se retire va a ser fundamental. El que el ciudadano, por supuesto, llegue a tiempo, se incorpore a su cita y esto no genere ningún retraso también. Entonces es un tiempo aproximado, pero con ese mismo tiempo iremos a los trámites desde ahora, así que vamos a estar midiendo cómo funciona. Pero la verdad alcanzamos a hacer una atención bastante importante por día, ¿eh? Te puedo decir que creo que traemos un buen promedio de posibilidades de terminar de entregar esas credenciales, si es que todos logran agendar su cita en este tiempo. Y creo que tenemos la capacidad de respuesta, pero vamos a dar prioridad en todo momento, sí te lo digo, Enrique, a no quebrantar nunca las medidas sanitarias y las citas están pensadas de esta manera. ¿Alcanzarán 15 días o un mes para entregas de los 30,000? Yo insisto, creo que a nosotros sí nos alcanzan los tiempos. El asunto es que no creo que logremos que la gente acuda en su totalidad. Ojalá lo lográramos, pero la experiencia nos ha dicho que no. Hay gente que deja mucho tiempo su credencial ahí. Hay de todo y hay gente que es muy puntual y obviamente va por su credencial a tiempo. Pero que tengan en cuenta algo, Enrique, y lo aclaro desde ahora.
Mientras los plazos que la ley establece para la destrucción de una credencial no se cumplan, su credencial seguirá disponible y podrán ir a recogerla en un tiempo posterior. ¿Qué pasa si yo no pude hacer mi cita para recoger mi credencial dentro de estos 15 días? Si ya el módulo estuviera saturado de citas, el que a mí me corresponde, ya no pude sacarla en esos, del periodo del 3 de agosto a propiamente el 14, porque vamos a estar trabajando de lunes a viernes. ¿Qué pasa? Puedo hacerlo después, Enrique, no hay problema. Puedo realizar la cita después y mi credencial va a estar ahí y va a estar esperando porque yo acuda por ella. Así que no es como ningún pretexto para no acudir el hecho de que estos días no pudiera hacerlo. Que tome en cuenta también, Enrique, que nuestros horarios cambiaron. Yo ya lo había platicado contigo en la anterior charla que tuvimos y te dije que no íbamos a regresar seguramente en las mismas condiciones. Una grande es de ella, y lo estoy repitiendo mucho, ya sé, y que pido una disculpa, pero lo hago porque espero que generar un eco muy, muy grande sobre este tema. Aparte de las citas que insisto con que es esencial la cita porque no hay atención sin cita. El otro cambio en el esquema tiene que ver con el horario. El horario ahora cambió, es de 9 a 6 de la tarde en algunos módulos y en otros de 9 a 3. Entonces, para que lo tengan en cuenta, Enrique, obviamente estamos trabajando con menor plantilla de compañeros y esto evidentemente impacta en los horarios de atención. Y hay que esperar, pero yo creo que aún así, si logramos ser muy cuidadosos, Enrique, si logramos aplicar estrictamente las medidas sanitarias aprobadas, el protocolo que también es mucho más extenso y llevará cosas muy, muy detalladas como cómo voy a recibir a la gente que traiga testigos, por ejemplo, cómo voy a llevar a cabo su acceso al módulo, ya cosas muy, muy detalladas. Si logramos cumplir todo esto, Enrique, que es un protocolo que ese grupo consultivo de expertos amablemente ha estado revisando muy a detalle y con mucho compromiso de quienes conocen el tema, creo que podemos transitar muy bien y lograr reducir en la mayor medida de lo posible del alcance humano la posibilidad de contagio en nuestros módulos, que eso es lo que nosotros queremos, no ser nosotros un lugar de descuido, ser muy responsables con la salud de la ciudadanía y de los compañeros, y creo que sí lo vamos a poder lograr, ¿eh? Me parece que ahí tenemos de verdad un tema bien interesante de reto institucional, pero creo que el compromiso va a hacer que lo podamos hacer. Así es que cuidemos esta parte, insisto, del protocolo. Que otra gran cosa, por favor, que no lleven a menores, Enrique, que no vayan acompañados. No vamos a dejar acceder a gente con menores de edad, con niños cero o niñas. Tampoco a gente que vaya de acompañante a algún adulto mayor. Ojo, de acompañante el adulto mayor. Si el adulto mayor lleva un acompañante para su trámite y requiere pasar con él, claro que le permitiremos el acceso. También el protocolo tendrá previsto eso. Es decir, ¿cuál es la excepción para que alguien me acompañe a mí al módulo? Que yo requiera ayuda. Si yo requiero ayuda, por supuesto que yo podré pasar con mi acompañante, no tengan la menor duda, pero el protocolo lo va a tener previsto y les van a informar cómo. Cualquier acompañante o testigo para un trámite tendrá que llevar también cubrebocas, dejarse tomar la temperatura y también aplicarse el que aplica estrictamente, y aunque diga, yo solo vengo a ser testigo, y ahorita nada más voy a firmar rápido y me salgo, no importa, si usted accede al módulo lo tiene que hacer bajo estas reglas. Sí, porque ya nos ha tocado ver cada gente, digo, cada actitud ahí, es increíble, ¿eh? Yo entiendo la necesidad de ser enfáticos en las medidas de seguridad, porque hay gente que de veras parece no entender y se la pasa peleando ahí, en fin. Razonablemente, ¿cuántas personas podrían ser atendidos por turno en un módulo si estuviese lleno de citas para ese día? Mira, no te puedo dar un número exacto porque el número de atención tiene que ver con la configuración. Por ejemplo, te puedo hablar ahora, y eso es muy genérico, Enrique. Este número que te voy a dar es muy genérico. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un módulo que tenemos configurado para atender de las 9 a 15 horas o un módulo que tenemos configurado de las 9 a 18 horas, porque también tiene que ver con el número de estaciones de trabajo que logramos habilitar. Y cuando te digo eso es porque lo hicimos excluyendo a la gente vulnerable. Y eso fue lo que nos movió esta configuración de la que te hablo.
La gente obviamente que está en alto riesgo en caso de contraer el virus no está considerada para esta reapertura, nuestros compañeros que están en esa circunstancia y compañeras. Entonces, es un poco difícil. Sí te puedo hablar, por ejemplo, porque ya tengo algunas cifras que ayer estuve revisando sobre las citas que ya se han realizado, y sí traemos algunos módulos. Por ejemplo, tenemos algún distrito que maneja un solo módulo y hasta ahora sin problema trae 150 citas. Tendremos que ver a partir de cómo se mueva esto, cuántas alcanzaremos a realizar en el día. Este módulo que te pongo de ejemplo es un módulo de 9 a 18 horas que está operando, y una vez a lo mejor que tenga el cierre podría darte como con mayor precisión hasta cuántos alcanzamos a agendar en este espacio del sistema, porque lo hace finalmente el sistema y con esa configuración en específico. Pero a lo mejor tengo otro módulo que opera también de 9 a 18 horas que trae a lo mejor una estación adicional o una estación menos, y eso hará que cambie el número de citas que tenga. Creo yo, de verdad, que alcanzaremos un número importante. Por supuesto, deberán de ser más de 100 entregas al día. Igual estaremos realizando, aún con las citas, en algunos casos, más de 200 entregas. Pero habrá que esperar que el sistema nos diga ya con cierre algún dato más preciso, ya cuando no tenga citas para algún día, que seguramente ya tendremos algunos casos para hoy del 3 de agosto y del 4 que comenzaban a saturarse el día de ayer, y ver cómo funciona, porque yo en mi reporte no alcanzo a ver con tanta exactitud. Entonces el único radar real que tengo yo es el de este módulo que te digo que solamente está en esa área de responsabilidad que tienen uno. Es el único lugar donde tenemos un solo módulo a cargo, pero es un módulo que tiene mucha demanda, y ver ahí. Pudiera ser ese nuestro termómetro, pero ayer que lo vi ya traía más de 150 citas agendadas. Significa que tenemos la capacidad de sacarlas adelante y seguramente lo haremos sin problema en un solo día, ¿eh? Excelente. ¿Cómo gestionar la cita? ¿Cómo gestionamos la cita, Enrique? Hay que llamar al 800-433-2000, que ya era la forma de sacar antes la cita. Y en el caso de estas entregas de las 2 semanas, yo les recomiendo que hagan la cita. Así te voy a decir por qué. Porque pueden verificar que su credencial efectivamente esté en módulo, que su trámite no haya tenido ninguna dificultad, que se hubiese quedado ahí esperando por el tema del cierre. Y en caso de tenerlo, también les dirán cómo hacer para que se desatore lo más pronto posible y el trámite resulte exitoso y podamos darles la credencial. Salvo que fuera una dificultad ya de otro tipo que requiera un análisis jurídico más profundo, creo que la mayoría son subsanables fácilmente y a la brevedad. Y en el caso de que decidan no hacerla por el 800 o los que van a hacer trámite, pues hay una manera muy sencilla que es a través de INE.mx, donde tenemos un micrositio. En cuanto entren es lo primero que van a ver, el tema de la reapertura de los módulos, accedan a él. Siempre ha estado este micrositio en los últimos años y trae toda la información de la reapertura. Les vuelven a aclarar que las 2 primeras semanas solo son entregas, les vuelven a aclarar las medidas sanitarias. Creo que es interesante que puedan también ver el micrositio y puedan agendar también su cita, por supuesto, de esta manera. Excelente. Pues ahí está el dato para quienes tienen un trámite pendiente ahí con el Instituto Electoral. ¿Alguna consideración adicional que desees compartir, María Luisa? Enrique, pues agradecerte primero a ti nuevamente por el tiempo de la entrevista, agradecer a tu audiencia. Es muy importante para nosotros que ellos puedan tener estos datos. Pedirles por favor que si tienen alguna duda, no en ningún momento se queden con ella, ya sea a través de nuestras redes, en INEBC, en cualquiera de las redes, Facebook, Twitter, Instagram, nos van a encontrar así, que por favor nos consulten. Lo que necesiten saber, no importa que sea alguien que digan, es que, oye, ya dijeron eso, otra vez vas a preguntar. Si tienen duda, vuélvanlo a preguntar, no importa. Pedirles algo muy especial, Enrique, que seamos muy empáticos con el servicio de los módulos, porque cualquier descuido que tengamos en las medidas sanitarias afectamos a funcionarios, a ciudadanía, a todos. Cuidarnos, tú sabes que ahora nuestro eslogan es muy claro, pero es muy real. Te cuidas tú, nos cuidamos todos. Eso es indudable. Pedirles mucha empatía, por favor, pedirles que no discutan con los funcionarios las nuevas reglas, porque las reglas obedecen precisamente a la situación de la actual pandemia. Estas reglas son las que nos permitieron reabrir, Enrique. Si no las respetamos,
corremos el riesgo de volver atrás, algo que ya avanzamos. Y que eso es lo que no queremos. Queremos mantenernos prestando el servicio, queremos mantenernos activos. Nosotros también deseamos y de verdad poder ser de gran utilidad a la ciudadanía y no parar, eso es importante para nosotros, es fundamental. Entonces, que por favor nos ayuden, porque todos los días confluye una cantidad muy alta de ciudadanía, y si no es empática, y si nos rompe las reglas o discute con nuestros funcionarios, no nos permite seguir avanzando en este tema, y creo que es lo que a nadie nos conviene. Así que yo agradezco, creo que habrá mucha gente que nos va a apoyar y a responder de manera positiva, y desde hoy les agradezco su compromiso para que podamos seguir prestando el servicio. Excelente. Por esta charla, que espero sea de enorme utilidad para quienes nos ven. Yo estoy segura que así será, Enrique. Muchísimas gracias. Pasa muy buen día. Igualmente, que tengas buen día. Gracias, bye. Bye, ya escuchó usted a María Luisa Flores, vocal ejecutiva local del INE. Oiga, ya nos tenemos que ir. Se quedan ustedes se quedan ustedes con Hablemos de Cultura, ¿no? Con Norma Yolanda Cortés y Ario Estrada. Pásenla bien, nos vemos en la noche, en la edición de las 9:45 de la noche. Cuídense. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.